Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, quizás, hasta alguna que otra sorpresa. Como bien indica el título de este vídeo, vamos a hablar de asterisco que esconde Can Yaman, la presión sobre Demet Özdemir. Sí, sé que este es un tema que a muchos de ustedes les interesa, porque la relación, o más bien la no relación pública y los rumores que han rodeado a estas dos estrellas turcas han sido un verdadero torbellino mediático. Can Yaman, el galán internacional que conquistó corazones, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que se ha ganado un lugar privilegiado en la industria. Su química en pantalla fue innegable y eso, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para que la imaginación popular vuele. Antes de empezar a desentrañar todos estos misterios y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a analizar esta compleja situación. Cuando hablamos de que esconde Can Yaman y la presión sobre Demet Özdemir, no nos referimos necesariamente a un secreto oscuro o una conspiración. Más bien hablamos de las expectativas, las presiones mediáticas, las decisiones personales y la forma en que dos figuras públicas navegan en un mar de rumores y escrutinio constante. Can Yaman, desde que explotó su fama a nivel internacional, ha sido una figura que genera mucho interés. Su vida personal, sus relaciones, todo está bajo la lupa. Y cuando esa lupa se posa sobre una CEO protagonista con la que comparte una química tan palpable como Demet Özdemir, bueno, las especulaciones se disparan. Desde sus inicios en Erkencikus, la conexión entre Can y Demet fue algo que el público adoró. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se convirtieron en una pareja icónica, y esa magia que transmitían en pantalla, muchos querían que trascendiera a la vida real. ¿Quién no ha soñado alguna vez con que su pareja favorita de la ficción se enamore en la vida real? Es un deseo muy humano, ¿verdad? Pero lo que sucede en la ficción, y lo que sucede en la vida real, son dos universos distintos. Y aquí es donde entra la presión. La presión sobre Demet Özdemir, en particular, se volvió muy visible. Constantemente se la vinculaba románticamente con Can Yaman. Cada aparición juntos, cada gesto, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle. Y si a esto le sumamos que en su momento Can Yaman tuvo algunas relaciones que la prensa turca y la internacional se encargaron de magnificar, pues la presión sobre Demet se intensificaba. Se esperaba que ella confirmara o negara algo, que se pronunciara, que explicara la naturaleza de su relación con Can. Y como figura pública, es muy difícil mantener la calma y la privacidad cuando todo el mundo está pendiente de cada uno de tus movimientos. Can Yaman, por su parte, ha sido a menudo descrito como un hombre carismático, seguro de sí mismo y que, en ocasiones, parece disfrutar del foco mediático. Sin embargo, también es cierto que la intensidad de la atención, especialmente en Turquía, puede ser abrumadora. La forma en que maneja esa atención, las declaraciones que hace, pueden, a su vez, generar más especulaciones sobre lo que hay detrás de su comportamiento o de sus relaciones. ¿Está Can ocultando algo? ¿Está protegiendo a Demet de la vorágine mediática? ¿O simplemente está viviendo su vida como cualquier otra persona, pero con el añadido de ser una superestrella? Una de las claves para entender esta situación es la diferencia entre la vida pública y la vida privada. Demet Özdemir es una actriz muy respetada y talentosa, y su carrera ha ido en ascenso. Es natural que los fans quieran saber más sobre su vida personal, pero también es importante recordar que tiene derecho a su privacidad. La constante vinculación con Can Yaman, aunque quizás surgiera de un cariño genuino por la pareja que formaron en pantalla, pudo haber sido una carga para ella, interfiriendo en su trabajo, en sus relaciones personales o simplemente en su paz mental. Pensemos en los momentos en que se rumoreaba con fuerza que eran pareja. Había fotos, comentarios, entrevistas ambiguas. Y luego, cuando la relación parecía más sólida, aparecían noticias de rupturas o de que nunca habían sido pareja. Esta montaña rusa de información confusa solo alimentaba más el interés y la especulación. La presión sobre Demet no venía solo de los fans, sino también de los medios de comunicación que buscaban la primicia, la confirmación, el drama. Y en ese contexto, ¿cómo se defiende uno?
Es probable que Can Yaman, consciente o inconscientemente, haya contribuido a mantener viva a llama de la especulación. Su forma de hablar de Demet, a veces con admiración, a veces de manera ambigua, ha sido objeto de análisis. Algunos interpretan esto como señales de un afecto profundo que quizás nunca se materializó en una relación formal o que se mantuvo en secreto por razones personales. Otros lo ven como una estrategia para mantener el interés en su persona y en sus proyectos. Y ahí está la pregunta del millón, ¿qué esconde Can? ¿La verdad sobre sus sentimientos? ¿Una estrategia de marketing? ¿Simplemente el deseo de tener una vida privada? La presión sobre Demet Özdemir también se puede ver desde la perspectiva de los estándares sociales y de género. A menudo se espera que las mujeres en el ojo público sean más reservadas, más dóciles, y que sus vidas giren en torno a sus relaciones románticas. Demet, en cambio, ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y enfocada en su carrera. Quizás la presión que recibió fue precisamente porque no encajaba en el molde que algunos esperaban, o porque su relación con un hombre tan mediático como Can Yaman la ponía en una posición donde se sentía juzgada o analizada constantemente. Es importante destacar que en la industria del entretenimiento, las relaciones entre actores que comparten pantalla a menudo se convierten en un tema de conversación. La química en pantalla es un arte y cuando es tan convincente, el público tiende a creer que esa conexión se traslada a la vida real. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión se convierte en una carga? ¿Qué pasa cuando las expectativas externas se vuelven más fuertes que las decisiones personales? Podemos hipotetizar que Can Yaman, al ser una figura internacional y con una base de fans enorme, maneja la presión de una manera diferente. Quizás está más acostumbrado al escrutinio y tiene un equipo que le ayuda a navegarlo. Sin embargo, eso no significa que esté exento de las consecuencias. Las declaraciones, los gestos, las ausencias, todo puede ser interpretado de mil maneras. Y cuando se trata de Demet Özdemir, la implicación es que él podría estar ocultando algo que podría afectar a ella, ya sea directa o indirectamente. Quizás Can Yaman tiene una personalidad que le permite ser reservado sobre sus sentimientos, y eso genera ese aura de misterio. O quizás simplemente no hay nada que ocultar y la sobreinterpretación mediática es la que crea el enigma. Lo que sí es cierto es que la relación, o la falta de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un campo fértil para las suposiciones. Y esa presión constante, sobre todo para Demet, debe haber sido difícil de sobrellevar. Pensemos en un escenario: si fueran pareja y decidieran mantenerlo en secreto para proteger su relación de la vorágine mediática, ¿eso sería esconder algo? O si simplemente fueron buenos amigos y compañeros de trabajo, la presión de los fans y los medios los obligó a mantener una distancia, o a comportarse de una manera que alimentara los rumores para desviar la atención de otros aspectos de sus vidas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo la fama, la expectativa del público y las decisiones personales se entrelazan. La presión sobre Demet en particular, nos hace reflexionar sobre el escrutinio al que están sometidas las mujeres en la esfera pública, y cómo se espera que manejen sus relaciones. ¿Qué esconde Can Yaman? Quizás la respuesta sea más simple de lo que pensamos. Quizás esconde la estrategia de vivir su vida de la manera que mejor le conviene, y eso, para una estrella de su calibre, puede significar mantener ciertos aspectos en privado o manejar la atención mediática de forma calculada. Y si hay algo que se puede afirmar con certeza, es que la química que compartieron en Nerkenzikus fue real, y eso es lo que cautivó a millones de espectadores. Ese es el legado más tangible de su tiempo juntos. Más allá de los rumores y las especulaciones, su trabajo en esa serie fue excepcional y dejó una marca imborrable en la televisión turca y a nivel internacional. Para concluir, hemos explorado las diversas interpretaciones de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la presión mediática y las expectativas que rodearon a estas dos figuras. Hemos discutido cómo la química en pantalla puede generar un deseo en el público de ver esa conexión replicada en la vida real, y cómo eso puede ejercer una presión significativa sobre los actores, especialmente sobre Demet Özdemir. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que Can Yaman esté ocultando algo, ya sea una relación, una estrategia, o simplemente el deseo de privacidad, y cómo su comportamiento puede haber alimentado estas especulaciones. En resumen, la situación es compleja y multifacética, entrelazando la fama, la vida personal y las expectativas del público. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Creen que Can Yaman esconde algo? ¿Qué piensan sobre la presión que experimentó Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un asterisco me gusta, asterisco compartir este contenido con sus amigos y si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.